Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver la ley de conservación de la masa. Fue enunciada por el científico Antoine Lavoisier, el cual nació en París en 1743 y murió también en París, Francia, en 1794. Vivió tan solo 51 años, pero los aportes que hizo a la ciencia fueron muy enormes, ya que hay un antes y un después, luego de los trabajos de Lavoisier. Él inicialmente estudió leyes para ser abogado, pero le gustaban mucho las ciencias, ¿sí? Era su pasión. Se puede caracterizar también como biólogo, hizo trabajos en geología, pero la química, digamos, era su gran pasión. Se la pasaba haciendo experimentos, descomponiendo sustancias e interactuando con los científicos de ese tiempo. Hizo trabajos sobre la naturaleza de la combustión. Su gran aporte fue introducir la medida. Junto con Robert Boyle midieron las cantidades de todos los experimentos que hacían. Sin embargo, Boyle hizo más trabajos sobre gases, ¿sí? En cambio, Lavoisier combinó gases con sustancias sólidas. Eso lo llevó entonces a enunciar lo que se conoce como la ley de conservación de la masa. En 1789 hizo el primer tratado elemental de química, que es el primer libro que se conozca, digamos, de química. ¿Por qué es importante este libro? Porque la química es algo sistemático, o la ciencia en general es algo sistemático. Digamos, química se había hecho mucho antes, ¿sí? Cambio de metales, trabajo con metales, etcétera. Reacciones químicas han habido a través de la historia humana. Pero un libro sistematiza el conocimiento y la ciencia es algo sistemático. La química está sistematizada de una forma, la biología de otra, la física de otra, la matemática de otra, y así sucesivamente. Entonces, este libro dio algo muy importante, que fue condensar todo el conocimiento químico hasta ese momento. Por eso a él se le conoce como el padre de la química. ¿Qué estudió Lavoisier? Algo que puede ser simple para nosotros es estudiar, por ejemplo, la combustión de una vela. Yo puedo tener una vela aquí y si la enciendo, voy a ver qué pasa, ¿sí? Digamos, hoy en día nosotros no nos preguntamos qué está pasando con esa vela o qué está ocurriendo. Para ellos sí era interesante ver qué pasaba en la vela, ¿sí? Porque en ese tiempo se manejaba que cuando una sustancia se quemaba, lo que perdía era lo que se llamaba flogisto, ¿sí? No se sabía con qué reaccionaba. Entonces, los trabajos de él muy detallados, porque hacía esto en sistema cerrado, entonces todo lo que entraba y lo que salía lo podía medir. Entonces él puede determinar que la masa que hay inicialmente es igual a la masa final en combustiones, por ejemplo, como esta, que hoy en día la hacemos al calentar en la estufa algo, metano más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Él hacía mediciones muy adecuadas, muy precisas, y llegó a concluir que la masa inicial es igual a la masa final. ¿Para qué me sirve eso? Para balancear las reacciones químicas. Si no supiéramos eso, este 2 que está aquí en el agua no lo colocaríamos, no sabríamos qué pasó. Entonces, esos trabajos sobre combustión, que hoy en día no nos llamaría la atención, fue lo que él trabajó. Así determinó que en la combustión participaba un gas, que era el oxígeno. Él no descubrió el oxígeno, pero lo llamó, dijo, ese gas participa en este proceso que se llama combustión. Por ejemplo, también trabajó con descomposición de sales o hidróxidos metálicos. Aquí está la del hidróxido de calcio, que se forma óxido de calcio más agua. El agua sale como gas y queda el óxido de calcio. Para muchos antiguamente pensaban que lo que hacía era aquí perder flogisto, ¿sí? Pero lo que se pierde en este caso es vapor de agua. Él con sus medidas logró concluir o llegar a concluir qué sustancias se perdían, ¿sí? También llegó a determinar que el agua no era un elemento como tal, sino que era la combinación de hidrógeno más oxígeno. Todo esto con medidas, es la existencia importante. La medida marcó, digamos, un cambio fundamental en la sistematización de la ciencia. Nuevos aportes que hizo Lavoisier. Primero, la ley de conservación de la masa. Segundo, sobre la combustión. No se sabía entonces cuál era el mecanismo. De ahí en adelante se incluyó el oxígeno como la forma o el mecanismo de la combustión. Otro, que el agua no es un elemento sino una combinación de dos sustancias, hidrógeno y oxígeno. Otro aporte, la nomenclatura. Él sistematizó todas las sustancias y compuestos que se conocían hasta ese momento. El texto, como ya lo mencioné, el primer texto de química que se escribió. Otro, habló sobre la teoría del calórico. En ese tiempo los científicos pensaban que el calor era una sustancia. Así, por ejemplo, si yo estoy quemando esta vela aquí, siento caliente o que esta zona está caliente. Ellos pensaban que era una sustancia. Hoy sabemos que el movimiento de los gases es lo que genera el aumento de la temperatura. Un 7. La respiración. Combustión versus respiración. Son dos procesos iguales, de hecho, ¿sí? Estudió también una octava contribución sobre el sistema métrico. Él estaba estudiando el patrón de pesas y medidas para la masa, por ejemplo.
Y 9, la fotosíntesis también la estudió, ya que sencillamente es una combustión al revés. Desafortunadamente, el 8 de mayo de 1794, Lavoisier murió en la guillotina. La Revolución Francesa estaba en su más auge, los revolucionarios tenían ya el poder, y el juez, cuando le condenaron, dijo: la república no necesita ni sabios ni químicos, es una gran medida de la necesidad humana. Lagrange, un matemático que quiso defenderlo, dijo: ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra similar. El aporte que hizo Lavoisier estudiando procesos tan simples de que la masa que entra es igual a la que sale por medidas adecuadas y precisas, hizo una revolución en la ciencia y sobre todo en la química. Nos vemos en un siguiente tema.